Desde el Boulevard Díaz Ordaz, número 4306, quinto piso, Colonia Sures, Puebla de Los Ángeles, México. Contáctanos a través de nuestro teléfono en cabina 243-7185. Somos Argos Observador. Argoscursa.com SDR LDCB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley emitidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. La publicidad que promueve el programa es responsabilidad de Argoscursa.com SDR LDCB. La publicidad que promueve el participante del programa, independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre que se denomine, es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Como válida o certera toda la información que aparece por parte de la autoridad, puesto que son programas y los programas, como todos, los alimenta o suministran la información el ser humano, y también es susceptible a errores. Al menos los contadores que estamos al día con las declaraciones, con informativas, etcétera, lo vemos que muchas veces no está toda la información como debería, incluso hasta en los mismos cálculos. Pero bueno, vamos a entrar primero. Quiero que vayamos viendo qué es la discrepancia fiscal en sí. Y bueno, mucho ha salido en redes, en todos lados, en Facebook principalmente, en Twitter, que el SAT me va a vigilar más, que el SAT va a estar al pendiente de mis depósitos bancarios, que si el SAT me va a cobrar por arriba de los 15,000 pesos un ISR. Todo con calma, amigos, todo tenemos que irlo viendo poco a poco. Esto de la discrepancia fiscal, que en términos coloquiales es gastar más o erogar más, que es el término correcto, erogar más de lo que yo pude haber obtenido de ingresos de una u otra forma, y ya veremos cada uno de los dos supuestos. Es eso, que mis erogaciones sean superiores a mis ingresos. Por ende, la autoridad va a decir, oye, ¿cómo es que te gastaste 200 y solamente cobraste 100? Es ilógico. ¿De dónde tuviste ese dinero, el extra? Y pues todos podemos decir que fue un ingreso omitido, X, mil cuestiones. Pero bueno, como les decía, la discrepancia fiscal no es nuevo en nuestro sistema tributario. Data de los finales de los años 70, por disposiciones transitorias derivado del impacto que iba a causar en las personas físicas, se
se aplazó su inicio hasta el año de 1980, digamos que dejando un año, porque eso fue en el 78, dejando el año 79 prácticamente para que aquella persona física que tuviera una condición o estuviera a punto de la discrepancia fiscal, tuviera un ejercicio completo para regularizarse. Como buenos mexicanos, digo, aparte no me tocó vivirlo porque fue en los 78, 79, apenas tenía yo como un año de edad, entonces no creo que haya pasado. Es así que entre en vigor hasta el año de 1980, estaremos de acuerdo que las tecnologías, las herramientas para la autoridad, para fiscalizar, han cambiado a lo largo de todos estos años. Se ha obtenido más información de otras partes informativas, otras mismas autoridades, en fin, se ha ido robusteciendo, se ha ido armando más la autoridad para fiscalizar. Realmente, durante muchos años, no había una comunicación tan estrecha, tan directa como lo que hay hoy en día, donde la autoridad puede tomar esa información. Y como les decía, esto pues no es nuevo. ¿Y qué va a pasar con una discrepancia fiscal? Bueno, la autoridad va a pretender fincar o configurarme una discrepancia fiscal, la cual yo puedo argumentar a lo que mi derecho convenga para desvirtuarla. ¿Ok? Podemos mencionar así muy rápido, amigos, muy rápido, que la discrepancia consiste en gastar más de lo que obtenemos. Y ya lo comentamos hace rato, no puedo gastar más de lo que yo cobré. Y si lo traducimos a efectivo, que es lo que nos mueve a la mayor parte de todos, pues yo no puedo gastarme 200 pesos de una cuenta bancaria si no los tengo. Entonces, si yo tengo 100 que me pagó un honorario un cliente y pago 200, ¿de dónde obtuve los 100? Es la interrogante que nos va a hacer la autoridad en todo momento, ¿sí? Ahora, una discrepancia fiscal no se basa únicamente en el flujo de efectivo, que quede muy claro. Puede ser por una adquisición, por un incremento en nuestro haber patrimonial. ¿Y cómo se puede incrementar nuestro haber patrimonial? Por la adquisición de un vehículo, por la adquisición de un terreno, por la adquisición de un bien, por mil y un cosas más que a lo mejor forman parte de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Igual, por ejemplo, la compra de un equipo de cómputo algo caro, si hay equipos de cómputo muy caros, a lo mejor puede ser la adquisición de un terreno, la adquisición de algunas joyas, por citar algunos ejemplos. Son ejemplos que a lo mejor burdos, pero son parte de la actividad cotidiana de las personas físicas, de todos los seres humanos, ¿sí? Ahora, la pregunta que deberíamos de hacernos todos, es, ¿las personas físicas sabrán que por sus actos o actividades pueden incurrir en una discrepancia fiscal? ¿Saben las consecuencias que esto puede provocar? Tanto en la parte fiscal, en la parte patrimonial, y si nos vemos muy agresivos, hasta en la parte penal, porque pues esto se puede convertir en un delito fiscal. ¿Ok? Pero no va a faltar, voy a sacar el tema de las tarjetas a colación, no va a faltar el que diga, bueno, pero yo soy o yo puedo ser como mis cuentas bancarias, tengo mi cuenta bancaria fiscal y mi cuenta bancaria no fiscal, algo que hemos tratado en diferentes conferencias, en diferentes programas, en Facebook, a modo hasta de broma. No existe, amigos, no existe cuenta fiscal y cuenta no fiscal. Todavía ayer un ex cliente me hacía esos comentarios. Carambas, es difícil, muchas veces difícil, hacer entender a las personas que se quiten esa idea de que existe cuenta fiscal y cuenta no fiscal. Bueno, retomando el caso de si saben las consecuencias, puede llegar a decirme alguien, pero ¿sabes qué? Es que yo no tengo por qué declarar nada, yo no tengo actividad empresarial, no estoy inscrito en el RFC o X, no tengo actividad empresarial, lo primero que van a decir. Bueno, déjenme decirles que con las reformas que se hicieron al Código Fiscal de la Federación, particularmente en el artículo 27, señala que todo aquel que aperture una cuenta bancaria en una institución del sistema financiero o cooperativas, porque también por ahí
salieron o salen luego que pues si tengo mi cuenta de ahorro en una cooperativa, no forma parte del sistema financiero. No importa, señores, las cooperativas también se van a regir y también tienen que informar las actividades con cada una de las personas físicas. El punto es que cada vez que alguien apertura una cuenta, se va a dar de alta o en el SAT, en el Registro Federal de Contribuyentes. Va a estar ligada la cuenta bancaria con el RFC. Para cada vez que se emite un estado de cuenta, va a llevar tu RFC, tengas o no tengas actividades. Este es uno de los cambios muy importantes que se hicieron, pues hasta antes del cambio no decía, o solamente decía, perdón, solamente mencionaba para las personas que estuvieran inscritas con una actividad empresarial o estuvieran tributando para efectos del Registro Federal de Contribuyentes. Amigos, esto es para todos, amas de casa, estudiantes, hijos, los mismos padres, etcétera. Ya se abarca por completo a toda persona física. ¿Okay? La discrepancia fiscal tiene su fundamento legal en el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde nos da un método para determinar posibles diferencias entre los ingresos y los egresos efectuados en un periodo determinado. Comúnmente este periodo es el lapso de un ejercicio fiscal completo. ¿Sí? Ok. Debemos primero saber cuál es el significado de discrepancia, para lo cual nos vamos a basar en el diccionario de la Real Academia Española, que nos dice que es la diferencia o la desigualdad que resulta de la comparación de las cosas entre sí. ¿Y qué es lo que vamos a comparar? Ingresos contra egresos, simplemente. Si mis ingresos son mayores, no hay tanto problema, pero si mis ingresos son menores a mis egresos y no tengo manera de comprobar o manifestar por qué, entonces sí, vamos a poder ser sujetos a la discrepancia fiscal. ¿Sí? Pero, ¿qué es un ingreso, amigos? No me vamos a decir, sí, todo lo que me entre en cuenta de bancos, y va a decir uno, bueno, pues no manejo bancos, entonces, ¿cómo me lo van a comprobar? Punto, tal vez medio válido, o un cuarto de validez, porque hay muchas maneras de comprobarlo, ¿sí? Y el ingreso no es otra cosa más que la suma algebraica, de acuerdo al diccionario jurídico de la UNAM, es la suma algebraica del consumo de una persona más la acumulación o cambio de valor de su patrimonio en un periodo determinado. En pocas palabras, ingreso es igual al consumo más aumento de patrimonio. Y por consumo debemos entender todo aquello que yo gaste, por ejemplo, teléfonos fijos, teléfonos celulares, el cable, etcétera. Y aumento de patrimonio, como lo comentamos hace rato, bueno, puede ser la adquisición de un vehículo, una motocicleta, una pantalla que están de modas, un videojuego, todo eso está aumentando mi patrimonio. Entonces, si yo hago la suma de ambas, voy a tener por lo menos una capacidad adquisitiva, que sería en términos mi ingreso. Si entre el consumo y el aumento de patrimonios me suman 100,000 pesos, quiere decir que por lo menos yo generé un ingreso de 100,000. ¿De acuerdo? Esto para que vayamos viendo cómo, partiendo del consumo o del patrimonio, que después vamos a ver que también van a formar parte de las erogaciones, podemos llegar a determinar un ingreso presunto. Y como lo mencionaba, dentro de los consumos, podemos mencionar más, no delimitar porque puede haber más, una infinidad de casos, tarjetas de crédito, servicio de telefonía, internet, los créditos departamentales, entre otros. Y de igual manera, lo que podemos mencionar del aumento de patrimonio, la adquisición de algún bien inmueble, adquisición de vehículos. ¿De acuerdo? Bueno, ya vimos así a grandes rasgos lo que es el ingreso, ¿sí? Vamos a ver ahora a grandes rasgos lo que es la erogación. Y nos dice que la Real Academia que es la acción y efecto de erogar. También podemos ver para la traducción en México, gastar el dinero o distribuir, repartir bienes o caudales. Como podemos ver, es gastar. Lo que tengo de dinero, lo que pueda tener yo de dinero, gastarlo en lo que yo quiera. Eso es erogar. Y aquí vamos a hacer una diferenciación. No es lo mismo erogar que una deducción autorizada o una deducción no autorizada. Porque por erogación vamos a entender todo aquello que salga de mi ingreso, todo aquello que yo haya sacado, ¿sí? No es lo mismo. Ahora,
En caso de que a la persona física a la que se le instaure el procedimiento de la discrepancia fiscal, podrá en primer término desvirtuar o aclarar el señalamiento realizado por la autoridad, para que con ello no proceda a la determinación de una posible liquidación con el impuesto correspondiente, que es el ISR, así como todos los accesorios resultantes. ¿Qué pasa si yo no logro desvirtuarlo? Bueno, si yo no lo logro desvirtuar, entonces sí la autoridad va a proceder a elaborar y notificarme la liquidación en término establecido por la autoridad, se proceda a su pago, o en su caso, podamos hacer algún medio de defensa contra dicho acto administrativo para tratar de defendernos ya, pero por la vía legal, ya no tanto para de la parte de la desvirtuar todas las observaciones que nos haya dicho la autoridad. Y aquí el tema más importante, que la discrepancia fiscal se puede considerar como una defraudación fiscal, y en este caso solo será su alcance en el ámbito fiscal. Caso contrario, si se cataloga como defraudación fiscal equiparada, que es otro delito, esta tomará un curso de índole penal, y se va a proceder ambos juicios por separado, la discrepancia fiscal como defraudación fiscal como tal, y la que va a tener el carácter de índole penal. ¿Sí? Son dos trámites o dos juicios de manera independientes. Ok, un riesgo muy grande que se puede presentar con la determinación de la discrepancia fiscal es que la autoridad, aparte de determinar la misma, pueda cuestionar el origen de los recursos con los que se efectuaron las erogaciones, pudiendo caer en el uso de recursos con operaciones de procedencia ilícita. ¿De acuerdo? Bueno, vamos ahora a ver, de acuerdo al tercer párrafo del artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, señala las causales de presunción de ingresos partiendo de las erogaciones que realice una persona física. Y vamos a ver, cuando se trate de personas físicas que no estén inscritas en el RFC, personas físicas inscritas en el RFC que no presenten su declaración anual, ojo, vamos a ver qué pasa o cómo considera los ingresos la autoridad cuando no presentamos declaración anual estando obligado a ellos, y también, aún presentándola, declaremos ingresos menores a las erogaciones referidas. ¿Sí? Y aquí es donde tenemos que ver, oye, espérate, ¿por qué declaré menos? Si tengo un patrón, tengo dos patronas en el caso de los sueldos y salarios, si tengo actividad física, actividad empresarial, ¿por qué mis ingresos son menores? Ah, pude haber obtenido un préstamo bancario, un préstamo de una familia. Vamos a ir viéndolo eso paso a paso, pero son datos que yo quiero que vayan ustedes escuchando. ¿Por qué? Porque de una forma tenemos que hacerle saber a la autoridad de dónde obtuvimos para gastar más, si es que lo tenemos. ¿Sí? De lo anterior, podemos concluir que para una persona física que estando obligada a presentar su declaración anual no la hace, la autoridad presumirá que presenta la misma sin ingresos, independientemente de que tenga una obligación pendiente de presentar. Si la autoridad detecta que yo no presenté mi declaración anual del 2017, por ejemplo, va a presumir que yo declaré 0 ingresos. ¿Y qué pasa con toda la información que ya tiene la autoridad de todas mis erogaciones? Llámese de todas mis FDI recibidos. Bueno, pues va a considerar que todo eso son erogaciones, y con eso ya puede determinarme una discrepancia fiscal. Tan simple, la autoridad tiene todas las herramientas a la mano, solamente es cuestión de ejecutar en sus sistemas de cómputo para determinar la discrepancia fiscal. Sabemos que es un mundo de contribuyentes que tal vez estarían incurriendo en esta situación. No lo han hecho, no sabemos por qué, esperemos nunca lo hagan, la verdad, pero vamos viendo cómo dejar de hacer algo nos puede repercutir de otra forma. Y estamos hablando en esta ocasión, amigos, de la declaración anual de personas físicas, ¿sí? Entonces, si yo no la presento, volviendo al caso, si yo no presento mi declaración anual, la autoridad me dice ingresos 0, por lo que todas las erogaciones efectuadas servirán de base para la determinación de la discrepancia fiscal. ¿De acuerdo?
Otro punto a señalar por parte de las personas físicas que tienen ingresos por sueldos y salario es que es que sus empleadores manifestarán lo que ellos le pagaron a estas personas físicas y por ende eso se va a traducir en los ingresos que va a tener reportado para el SAT. Y aquí sí es muy conveniente verificar que lo que se están declarando por parte de los empleadores va de acuerdo a mis erogaciones como persona física. Muchas veces no reparamos en esa situación, no reparamos en ver, oye, ¿por qué gasté más de lo que mi patrón o mis 2 patrones, 3 patrones, dependiendo cuántos patrones hayas tenido en el ejercicio, en su conjunto declararon como ingresos que me pagaron a mí? Y aquí, bueno, vamos a comentar algo tal vez que no se da, esto es un invento, que para efectos de la nómina lo tenemos con un salario y el complemento por acá debajo del agua. Me han comentado pláticas de otros seres de otros planetas que no se da aquí en México, eso no se da. Pero ¿qué pasa? Obviamente el contribuyente, en este caso el asalariado, pues va a tener más ingreso líquido, en efectivo, y con eso va a poder gastar más de lo que sus empleadores están reportando al SAT, ¿sí? Entonces, de ahí y de ahí se está configurando la discrepancia fiscal. Es un tema muy delicado, que pues como no se le ha dado por parte de la autoridad el uso como ellos quisieran, o como nosotros no quisiéramos, pues la gente no lo ha tomado tan en serio, pero tiene todas las herramientas, déjenme decir, de todo. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué pasa si yo tengo ingresos menores a 400,000 pesos en un ejercicio como sueldos y salarios? Pues no tengo la obligación de presentar declaración anual, salvo que yo tenga deducciones personales y, muy importante, muy importante, salvo que yo le tenga que decir a la autoridad si obtuve otro tipo de ingreso, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. Ya no es tanto declararlo, sino informarlo, que es diferente. Y en esa situación puede haber ingresos exentos y ingresos no objeto, etcétera. Lo vamos a ir viendo poco a poquito. Bueno, también tenemos que hay casos que en lo que por intereses, si yo tengo ingresos por 100,000 pesos, de intereses no estoy obligado tampoco a presentar mi declaración anual, siempre y cuando me hayan aplicado la retención del ISR, ¿sí? Ok, y aquí es donde viene el anual. ¿Qué es lo que yo tengo que informarle a la autoridad? Bueno, las personas físicas, de conformidad con el artículo 90, segundo párrafo de la ley del ISR, están obligadas a informar en la declaración del ejercicio siguiente lo que son los préstamos, los donativos y los premios obtenidos, siempre que estos en lo individual o en su conjunto excedan de 600,000 pesos. ¿Sí? Ok, seguimos. Bueno, desde el punto de vista de Sánchez, 2017, significa que las personas físicas, además de declarar aquellos ingresos por los cuales debe pagar el impuesto sobre la renta, deben informar al fisco aquellos ingresos que generaron en un ejercicio fiscal que, uno, no son objetos del impuesto, como son los préstamos obtenidos. Puede ser un préstamo bancario, un préstamo familiar, que ya también en su momento podemos ver qué hacer con los préstamos familiares. Los préstamos bancarios, sabemos que va a haber siempre un contrato de por medio. Siendo objeto, pero son exentos en algunos casos, la obtención de donativos, es decir, un familiar me dio un donativo, sobre todo si son padres a hijos, sería lo ideal, y que son objeto, pero se pagó un impuesto sobre la renta definitivo. ¿En qué casos? Por ejemplo, los premios. Supongamos que jugamos la Lotería Nacional, nos sacamos el premio, bueno, fuera, y bueno, obviamente, tanto la federación como el Estado, dependiendo la legislación estatal de cada entidad federativa, nos van a hacer una retención, nos van a dar nuestra constancia. Que ojo, que eso de las constancias de retenciones es otra de las herramientas tecnológicas que tiene la autoridad para saber si obtuviste otro tipo de ingresos.
ven cómo nos están cercando, ven cómo nos están tratando de controlar todos nuestros ingresos para efectos de la declaración anual, porque típico, no falta quien, bueno, ya es un poco más difícil, pero no falta el que te da contador, ¿me hace mi declaración anual? Si tuviste esto, no. ¿Te sacaste algún premio? Ok, sabe que sí, no, porque piensan que uno le va a decir algo sobre el premio, bueno, pero no, nosotros solamente lo necesitamos para informarlo. ¿Sí? Pero la autoridad ya lo sabe y va a tener la constancia de retención expedida por la Federación o por el Estado, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo no se lo informo? Porque a pesar de que la autoridad lo tiene, yo tengo la obligación de informarlo. Entonces, ahí vamos a tener otro punto en nuestra contra. Ven, amigos, ven cómo no es necesario, cómo es indispensable que para las declaraciones anuales se acerquen a un profesional y no a alguien que le cobre 200 pesos. Los alcances que esto puede tener, las repercusiones que esto puede tener, tanto de índole fiscal, patrimonial y hasta penal. Ok, vamos a ver el efecto fiscal de los préstamos y donativos no informados. Este punto es muy importante. Préstamos y donativos no informados en la declaración anual se traduce en ingresos omitidos. Ok, ya tenemos un ingreso omitido. ¿En qué capítulo de la ley del ISR, título cuarto, lo voy a encuadrar? Bueno, si no estás inscrita en el RFC con actividad empresarial, lo vamos a meter en los demás ingresos de las personas físicas, en el último, ya. Y si tienes actividad empresarial, lo vamos a meter en la actividad preponderante del contribuyente. ¿Pero qué es una actividad preponderante? Bueno, el artículo 45 del reglamento del Código Fiscal de la Federación nos dice que se considera actividad preponderante aquella actividad económica por la que en el ejercicio de que se trate el contribuyente haya obtenido el mayor ingreso respecto de cualquier otra actividad. Ok, y como lo mencionábamos, la disposición no señala que aplique únicamente a personas físicas inscritas en el RFC, por lo que en sentido estricto aplicará a todas las personas físicas, estén o no inscritas en el RFC. Ok. Fuentes de información, amigos. Híjole, son muchas. Y deberíamos de ponerle mucha atención, sobre todo por nuestras actividades cotidianas, porque muchas veces, sin saberlo, podemos incurrir o estar haciendo algo tal vez indebido. Y recordemos que el desconocimiento de la ley no nos exime de cumplir. Ok. Como se los decía, la autoridad posee un sinfín de fuentes de información, como herramientas tecnológicas, información proporcionada por terceros, información incluso por el mismo contribuyente, etc. Vamos a ir viendo poco a poco algunas, que son muchas. Alta en el RFC, como lo decía al principio del programa, ya se adecuó al sistema financiero y las cooperativas para inscribir a las personas físicas quienes aperturen cuentas bancarias. Otra es información proporcionada por el sistema financiero, relativo a cuentas de depósitos, por aquello de los 15,000 pesos en efectivo, ya no existe el IDE, ya no me lo va a cobrar el banco, pero sí el sistema financiero, todas las instituciones financieras o cooperativas tienen la obligación de informar cada año, en febrero, si yo como persona física deposité en mis cuentas bancarias 15,000 pesos o más en efectivo, en un periodo, en un mes. También tenemos los contratos, los préstamos también. Ven como si no le decimos a la autoridad que obtuvo un préstamo, pero el banco se lo informa, el sistema financiero se lo informa, ellos ya lo saben. ¿Sí? Los seguros, ¿cuántos no compramos un seguro? Contador, ¿el seguro de gastos médicos mayores de mi tatarabuelo puede ser deducible? Tal vez le digamos que no. O mi seguro de gastos médicos mayores de fulanita de tal puede ser deducible. No, no importa, bueno, pues lo pago. Sale a mi nombre, bla, bla, bla. Espérate, ya está ahí, ya lo va a obtener la autoridad. Fianzas también, así como las del sistema para el ahorro y el retiro, si yo estoy haciendo aportaciones voluntarias a mi cuenta del SAR, también. Como ven, no solamente al referirnos al sistema financiero es depósitos, hay muchos instrumentos que manejan los sistemas financieros que también tienen que informar, ¿de acuerdo?
Y bueno, casi como que la joya de la corona de la autoridad es el CFDI, el comprobante fiscal digital por Internet. Es sin duda una de las herramientas tecnológicas más avanzadas que tiene, si no es que la principal. ¿Y qué puede pasar o qué es lo que la autoridad va a saber con la emisión de un CFDI? Bueno, en primer lugar, quién vende, quién compra, cómo se paga, los impuestos trasladados, porque esto va a servir de base, si no han sido sujetos de las famosas revisiones profundas o que te exhortan a las entrevistas virtuales, de aquí sacan la información de los FDI o de los XML propiamente, tanto los emitidos como los recibidos, con PUE, con PPD, etcétera. Es otro show, ya hablaremos en alguna ocasión de ese tema, de lo que se ha vivido. También, ¿qué uso tendrá lo que se adquirió? Y lo principal, ¿qué bien o servicio fue el que se adquirió? ¿Sí? Entonces, como verán, amigos, el CFDI, el comprobante fiscal digital por Internet, da todo en tiempo real. Ni siquiera tiene que esperarse la autoridad a casi un año para querer formular algo. Lo puede ir monitoreando al día, a la semana, como ello quiera. Tiene toda la información en tiempo real. Otra fuente de información pues es la contabilidad electrónica, que aquí, ojo, con ciertos rubros, por ejemplo, aportaciones por aumentos de capital, de dónde salió ese dinero, por ejemplo, podemos tener préstamos que el socio le haya hecho a la persona moral, de dónde salió el dinero del préstamo, los viáticos, ¿sí? Son rubros muy específicos que tienen que ver con la persona física, que puede decir en un momento dado repercutir en un beneficio o un cuestionamiento de dónde obtuvo los ingresos. ¿Sí? Seguimos. Y bueno, también otras, vamos a ver ahora lo que son las erogaciones. Sí, amigos, vamos a hablar de una manera muy generalizada de las erogaciones que puede realizar una persona y más bien seguimos con las fuentes de información, perdón. Y tenemos en primer lugar el CFDI de nómina en el caso de los asalariados, CFDI de retenciones por aquello de si hubo dividendos, ahí me van a hacer una retención. Recordemos que para servicios profesionales o arrendamientos, el mismo CFDI que se emite hace las veces de constancia de retenciones y ahí no es necesario, pero principalmente para los dividendos. Declaraciones de pago, lo que yo le informe al SAT lo va a tomar como válido. Ya el SAT después me va a decir me va a cuestionar si le estoy declarando la verdad o si le estoy mintiendo. Declaraciones informativas de terceros. Lo primero que se nos viene a la mente, la DIOT. Esta es la principal. Pero si yo no tengo actividad empresarial, bueno, tenemos que ver qué hiciste tú durante todo el ejercicio fiscal, de enero a diciembre, que alguien te pudo haber reportado. ¿Quién? Se me ocurre, ¿qué les parece? Va ligado con el que sí, que es notarios y corredores públicos, un notario. Se me ocurre que me dejaron una herencia, aumenta mi haber patrimonial, vendo la propiedad que me hayan dejado de herencia, tengo nuevamente dinero efectivo y ya lo puedo meter a mi banco. Y empiezo a erogar, a gastármelo, como buenos mexicanos. La autoridad va a decir, bueno, ¿y fulanito de dónde sacó para pagar? Si yo no le informo, la autoridad sí lo va a saber, eso es un hecho, pero lo que yo no le informe, acuérdense que lo que yo le deje de informar se va a traducir en un ingreso. De ahí la importancia de que cuando ustedes vayan a presentar declaraciones anuales, sean los más claros y transparentes posible con el contador de su más entera confianza. El punto que sigue son los notarios y corredores públicos, que ya lo que acabamos de ver. Y aquí también hay que ver algo. Va muy ligado también con el registro público, el sistema electrónico. ¿Por qué? Porque muchas veces se aperturan empresas, a lo mejor no se hace el negocio, se cayó, no funcionó, y ahí dejamos una empresa para la eternidad presentando declaraciones sin movimientos, o me fui de socio para otra. En fin, la autoridad me va a rastrear tanto por los notarios, por la enajenación o adquisición de bienes, por el registro público de propiedad, por las mismas propiedades que se señalan, o por la inscripción de actas constitutivas, en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía, de igual forma por
la inscripción o el subir la información de las actas, uso de tarjetas y monederos electrónicos. Ok, amigo, aquí súper cuidado con esto. En una entrevista anterior, hace tiempo, oye, yo tengo mi tarjeta de una empresa que se llama, o tiene el nombre de un país de Europa, y empieza con F. Y me gustó ahí un traje, no sé, no se me ocurre ninguna marca, se me da un traje, voy, me lo compro, y ¿sabes qué? Yo te lo voy a ir pagando, y te lo voy a ir depositando directamente a la tarjeta, o te lo mando a tu cuenta de ahorro, no fiscal, y tú lo pagas. ¿Sí? Pero, vamos, prestar una tarjeta de crédito, tal vez por hacer una ayuda, tal vez por apoyar a algún familiar o algún buen amigo, es válido desde el punto de vista moral, pero desde el punto de vista fiscal no tanto. ¿Por qué? Porque si esta persona tiene un ingreso muy bajo reportado ante el SAT y está pagando algo exageradamente en estas tiendas departamentales, pues obviamente está erogando más de lo que él está ganando. Entonces, por ahí también puede correr ese riesgo, ¿sí? Y como verán, creo que si alguien les cobra 200 pesos, no le van a preguntar, oye, ¿tienes cuenta aquí o tienes tarjeta allá? No, ¿verdad? Ok. Esto a grandes rasgos son las erogaciones, amigos. Ya estamos casi por terminar. Estamos hablando de la discrepancia fiscal relacionada con la declaración anual de las personas físicas, como una actividad o algo que nosotros hagamos de manera cotidiana puede influir en mi declaración anual y cómo en la misma puedo tener más problemas de los que yo pudiera imaginarme. Y todo por no llevar tal vez un buen control de mis finanzas personales, todavía seguir pensando que tengo cuenta fiscal y no fiscal, y peor aún, confiarme en alguien que me cobre una cantidad irrisoria, y sobre todo, esperanzarte a que a lo mejor puedas obtener saldos a favor, que por lo que hemos visto luego se complican los mismos. Ok. De lo más común en la vida cotidiana de una persona física, ¿sí? ¿Qué es lo que puede originar una discrepancia fiscal? Y que yo lo estoy haciendo y no lo sé. La primera es una operación sin sustento documental. Es decir, le pagué el mantenimiento, no sé, se me rompió una tubería de agua en mi casa y le pagué al fontanero. Pues obviamente no tengo un comprobante, nada ahí que conste que yo le pagué, pues es una erogación y le pagué con tarjeta o le hice una transferencia. Otro, que es un poco más común de lo que nosotros quisiéramos verlo, y es algo que ha existido todo el tiempo, es préstamos del socio a la persona moral. Y como lo mencioné cuando hablábamos de la contabilidad electrónica, el envío, hay ciertas cuentas que la autoridad ya tiene perfectamente identificadas, y cuando empieza a haber movimientos y aumentos en dichas cuentas es donde empiezan los cuestionamientos hacia los socios. ¿Por qué? Porque si un socio le inyecta capital o le hace un préstamo a la persona moral de la cual es dueña, no quiere decir que esté mal, siempre y cuando tengamos el soporte documental y tengamos el origen de esos recursos. Si lo tenemos, no hay ningún problema, lo podemos hacer, ¿sí? Préstamos entre familiares, sobre todo si no son de línea recta ascendiente o descendiente. Recepción de remesas de familiares en el extranjero. Esto es algo de lo más común y normal que se da hoy en día. Dicho sea de paso, las remesas han venido a darle un poco de respiro a la economía mexicana. Sin embargo, sí están causando o pueden llegar a causar grandes problemas a las personas físicas. ¿Por qué? Porque le envías el dinero, obviamente por seguridad, ya muchos no lo retiran o se van a sus casas con ese dinero, sino que lo que hacen es que lo depositen en alguna cuenta o lo empiezan a dispersar para la esposa, para la mamá, para el hijo, para el sobrino, para el regalo, para fulanito, y se van haciendo dispersiones y cada una de esas cuentas va recibiendo dinero. Pero ojo, el detalle va a estar para quien lo recibe inicialmente. Si esta persona lo recibe inicialmente y lo deposita íntegro a su cuenta, ella es la que va a tener los problemas, ¿sí? Otra, donaciones informales. ¿Qué es una donación informal? Bueno, pues yo te doy aquí, tengo 50,000 pesos, te los regalo, tengo 100,000, te los regalo, sin haber hecho algún contrato de por medio.
Hacer gastos por cuenta de tercero. Esto a veces es común en las empresas cuando mandan, no son viáticos, quedemos claro, no son viáticos. Hacer gastos por cuenta de terceros. Yo me comisiono o me comisionan para ir a, no sé, a la sierra y allá voy a pagarle a todos los que tengo contratos por allá y no tengo manera de comprobar que yo le pagué con una transferencia o con un cheque, puesto que no hay sistema financiero. Ahí por lo menos tendríamos que recabar firmas, credenciales de lector, tal vez tomarle foto a la persona que me está recibiendo, para de una u otra forma tener una documental, que sabemos que cuando llegamos a presentarlas ante la autoridad, muchas veces nos dice, sí, podrás tener ahí todo lo que tú quieras, hasta un corazoncito, pero no te lo hago vale. Ya tendríamos que incurrir a otras instancias. Otra, pues obviamente las erogaciones en efectivo, participación en tandas, híjole. Esto también es algo tan común y cotidiano, la participación en tandas. Antes, pues, iba la señora de la tanda, le pagabas en efectivo. Con la pandemia, obviamente ya no se ha podido hacer esto. Deposítame en el Oxxo, y deposítame en Coppel, y deposítame aquí, y deposítame allá. Entonces, digo, porque esas tarjetas, sobre todo de la cadena comercial que acabo de decir, en la publicidad, tienen cierto límite para recibir por mes. Entonces, imagínense estarle depositando y todo el problema que le va a ocasionar a esta persona el día de mañana sin saberlo. ¿Por qué? Por estar recibiendo depósitos efectivos. Como lo he mencionado, las remesas a ascendientes y descendientes. Y este otro punto, compra de cheques de viajero para los que salgan afuera del extranjero, cheques de caja u órdenes de pago. Las órdenes de pago también se consideran un ingreso para la persona que lo recibe. Ojo con eso también, amigos. Pago de tarjetas de crédito, como lo vimos hace rato. Hacer o recibir los famosos depósitos en efectivo de 15,000 pesos. No, amigos, ya el IDE desapareció hace muchos años, ya no, el banco no te retiene ningún impuesto, pero sí te informa, sí informa al SAT todos los meses en el que hayas excedido de los 15,000. Arrendamiento de casa habitación. Híjole, amigos. El otro día lo vi en una, me parece que en una publicación. Yo tengo mi casa habitación, la rento. Obviamente, supongamos que todavía sigamos con el tema de la pandemia, no puedo irle a cobrar a mi inquilino y le digo que me deposite, no sé, 5,000, 6,000 pesos de la renta de la casa. Obviamente, a todas luces, pues es un ingreso omitido por donde le busquemos, ya sea en efectivo, ya sea que lo haya depositado. Y si lo depositó, pues es el doble de efecto que pudiera tener, porque va a tener un ingreso y no va a tener una deducción. Entonces, es muy arriesgado. Como ven, amigos, estamos hablando de actividades cotidianas que hacemos todos y que de una u otra forma, sin saberlo, estamos propiciando una posible discrepancia fiscal que nos va a afectar para nuestra declaración anual. Sí, que la podemos evitar también. ¿Cómo? Ya lo hemos estado diciendo. Si obtuve un préstamo, tengo que informarlo. Si obtuve un donativo, tengo que informarlo. Si me gané un premio, tengo que informarlo. Y lo principal, olvídense de que hay cuenta fiscal y no fiscal. De igual forma, tenemos lo que son las ventas de inmuebles a un precio mayor del escritural. Híjole. Fíjate que te voy a vender este inmueble, cuesta 1,200,000, te lo voy a vender en 800 y los 400, pues me lo das de otra forma, por no decir cómo. Ok. ¿Qué va a pasar cuando esta otra, el ISR va a ser menor, obviamente, porque va a ser menor, pero ¿qué va a pasar cuando yo lo quiera vender? Voy a tener un costo de adquisición muy bajo y obviamente si yo lo vendo a otro precio, voy a tener una utilidad muy alta. Y lo que dejé de pagar de ISR en una compra inicial, lo voy a tener que pagar en una venta posterior. Amén de que la diferencia, por ejemplo, los 400,000 pesos que acabamos de decir, no creo que el comprador se los dé billete sobre billete a la parte vendedora. Entonces, ahí también pudiéramos tener otro problema de discrepancia fiscal. Y bueno, ¿y qué decir de la venta de productos entre familiares y conocidos? Eso también es otra. Te vendo una colcha, ahí te van los 200 pesos, te vendo una playera, ahí te van otros 200 pesos, y se van acumulando, se va acumulando la
la compraventa o los depósitos por las ventas, mejor dicho. Y ya cuando vemos tenemos un cuento no en nuestras cuentas bancarias y de dónde, ¿sí? Bueno, amigos, pues hasta aquí vamos a dejar su programa de impuestos y otros demonios. No me queda más que agradecer la atención prestada a la presente. Y como pueden ver, hay muchas causas que pueden darnos una discrepancia fiscal sin saberlo, sobre todo en la declaración anual. Tenemos que cuidar ciertos puntos muy importantes de los que acabamos de mencionar. Y con gusto, si gustan contactarnos, me encuentran en Facebook como Jesús Ruiz y la fanpage de Impuestos y Otros Demonios en Facebook y en Twitter como LC Ruiz Uscanga. No me queda más que agradecerles, despedirme nuevamente de ustedes y buenas tardes.